La exposición actual se basa en el texto de Políticas Públicas en Educación Ciudadana en Colombia y América Latina, que lleva por título La arena de lucha del campo intelectual en la historia reciente. Su autora es Marta Cecilia Herrera. Los integrantes del grupo son Valentina Carvajal, Steven Belandia, Santiago Soler, Cris y Germán González. Bien, entonces, pues el texto, como vimos, se llama Políticas Públicas en Educación Ciudadana en Colombia y América Latina, la arena de lucha del campo intelectual en la historia reciente. Desde un panorama globalizante tratamos el tema, desde un panorama geográfico. La intención es comprender cómo las políticas intencionales, de cualquier manera, también luchar contra una educación que se suma a lo globalizado, al servicio de lo occidental, y pues de esto hacer de la comprensión espacial geográfica un ejercicio pedagógico para comprender la organización educativa a nivel internacional. Los objetivos, pues, es dar a conocer, socializar a los compañeros cómo las políticas públicas no se relacionan con lo meramente nacional, sino por el contrario, se relacionan con las políticas públicas que se definen en el campo económico internacional, a través de las potencias mundiales que penetran en América Latina. El ejercicio pedagógico, pues, se piensa desde una perspectiva geográfica, en donde a través de unos mapas políticos se, le, se pretende mostrar a los compañeros y compañeras cómo las tendencias globalizantes inciden en la educación para convertirla en un servicio útil en cuanto responde a la producción y no de su deber precisamente imperante, que es producir conocimiento. Materiales, pues utilizamos pestañas que contienen imágenes de texto, y también pues, complementamos con el ejercicio pedagógico que ya nombramos anteriormente. Bien, para comenzar, tenemos por título Occidente y la ciudadanía. Como sabemos, las políticas públicas en América Latina se han venido correspondiendo, como adelantamos en los objetivos, con lineamientos que provienen de naciones exteriores en cuanto a los referentes al territorio preferido, en nuestro caso Colombia y América. De esta manera, la educación pues, ha sido víctima de un campo lleno de hegemónicas, ya que no se define ni siquiera en el territorio soberano, se define en suelo extranjero y por países occidentales, los cuales, a favor de una supuesta transformación política, cultural y social de sus países, quieren corresponderse con el objetivo del campo económico a partir de la educación. Este campo económico, llamado neoliberalismo, que surge al final de la Segunda Guerra Mundial, elimina el estado de bienestar en el cual pues, las conductas de nacionalismo, las conductas imperantes y las conductas, digamos, absolutistas eran el rasgo característico de las naciones, ¿no es cierto? Digamos, las fascistas pues, surgen con, precisamente en el anterior al neoliberalismo. De esta manera, cuestiones como ciudadanía y trabajo pues, se comienzan a ser redefinidas. Tenemos con Pierre George Lakoff, los cuales nos mencionan que la posición absoluta y relativa del continente y el espacio no son determinantes para señalar a un país como pobre o rico. Por el contrario, es la ideología, según estos dos geógrafos, en cuanto nos referimos a lo económico, Occidente, Oriente, capitalismo, socialismo, donde el humano ve sus condiciones económicas de existencia. Entonces, estas políticas públicas son transformadas por un sistema neoliberalista que impera al término de la Segunda Guerra Mundial. En los mapas que ponemos en nuestras diapositivas, podemos ver que el segundo mapa nos hace referencia a un qué, el cual es Occidente, todo lo que conocemos por Occidente, y que el Occidente, pues como sabemos, impera. Este otro apartado llamamos ciudadanía y resignificación, ya que esto va a llevar a pensarse a resignificaciones en las sociedades contemporáneas. Nos referimos a las políticas públicas, las cuales son las siguientes. Limitan políticamente la vida democrática e insatisfacen respecto a las instituciones que la representan. También surgen nuevos teóricos que denuncian la supuesta participación política que venían manejando estos supuestos sistemas democráticos. La ciudadanía, pues entonces comienza a constituirse y a ampararse en sus derechos por, digamos, el simple hecho de que un campo privilegiado para los intelectuales en el pasado era precisamente pues, cuando no había soluciones políticas, y ahora, cuando surgen estas políticas, surge una especie de necesidad en cuanto a la formación política de los ciudadanos pertenecientes a un territorio soberano. Además, cuando se genera el neoliberalismo, terminó la Segunda Guerra Mundial, pues el estado de bienestar, cierto, característico del siglo XIX y del siglo XX,
Genera grandes problemáticas a nivel social y político, ya que este Estado aumenta las desigualdades y disminuye el bienestar de los ciudadanos y los servicios primordiales como la salud y la educación. Entonces, el neoliberalismo se radica con el fin de combatir a los pobres, a los socialistas, eh, supuestamente. Actor político, otro término muy importante en la lectura. Si está el hecho de que los ciudadanos no solo deben ser garantes de sus derechos constitucionales, sino también deben ser partícipes de las políticas públicas que se por el Estado, entendiéndose entonces de esta manera como sujeto y actor político con autonomía para tomar sus decisiones electorales, el nuevo sujeto y actor político que nos menciona Herrera, en el cual debe y puede intervenir como ciudadano en esferas de lo público. Hay unas conflictuaciones, lógicamente. La primera es un ciudadano político. En este panorama, pues lógicamente surge la duda de que si el término ciudadano hace referencia en cuanto a lo político, en un sentido, digamos, de que el Estado moderno del siglo XIX tiene leyes constitucionales, o por el contrario, este primer término, o por el contrario, el segundo término, el ciudadano debe ser un concepto integral que recoja esferas políticas, sociales, culturales, de las cuales todos los actores representan un papel de ello. La génesis del término, pues obviamente la necesidad de conocer el término, de una necesidad que implica ir a su raíz histórica para evidenciar cómo determinadas luchas, cómo determinados conflictos, libertades, caracterizan el término ciudadanía e inciden de manera en la formación o para la formación de una conciencia histórica, la cual permita o permite reconocer la importancia de este concepto a lo largo de la formación histórica. El conflicto para Margarita Herrera no es posible pararse desde un determinado concepto de ciudadanía sin comprender su comprensión histórica, porque pues desde la perspectiva analítica y crítica intelectual de Margarita, hay luchas contenidas en contra de la formación de institución, de lo que significa ser ciudadano, los derechos de los ciudadanos, los cuales pues, han sido en la modernidad, para la posmodernidad, una arena de conflicto. ¿En cuántos ciudadanos? Es una cuestión que esto nos suscita preguntarnos que si es ser ciudadano, garantiza ser respetado y miembro pleno del territorio ciudadano al cual se pertenece. El siglo XIX, la formación de la ciudadanía. En el siglo XIX, pues sabemos que se conforman estados-naciones y comienzan a surgir lo que ya mencionamos anteriormente, los estados absolutistas, el individuo no es todo como desde su individualidad, y eso no es sino desde los colectivos, desde los absolutismos y los imperialismos. Entonces, pues obviamente estos estados-nación comienzan a ser parte del panorama mundial. Y pues estos estados-nación se forman a partir de principios, entre comillas, sociales, políticos y culturales. Pero lógicamente la idea principal con el estado de bienestar es la idea de forjar ciudadanos que conformen el Estado-Nación, pero se refleje también la idea de ser ciudadanos, de que pertenecen a esta nación y que no hay nada más grande que esta nación. Eh, ante esto, pues, podemos decir que por eso se antepone dialécticamente y dice que uno no puede amar a su país sin amar a otro país. Esta es la idea, digamos, y que se va a responder en este momento. Entonces esto nace de una nueva idea, digamos, de sujeto del siglo XIX. Hay una especie, digamos, de sociabilidad que trae una legitimidad a los ciudadanos, pues de estos estados que se conforman como modernos. Ahora hay individuos entre comillas libres y iguales entre sí. Dice Margarita que desde hacer los profesionales, étnicas, sociedades de ayudas, sociedades masónicas, diversos derechos culturales, periódicos, los cuales, pues digamos, fueron la base de la expresión en contra de la sociedad civil se refiere. ¿Sí? Entonces, podemos ver todos estos grupos son parte de la modernidad y hay somos de los que logramos en la posmodernidad, es decir, en la era en que vivimos. Y pues estos grupos se conforman y van a dominar la esfera pública política en este determinado tiempo histórico. Eh, Esto es lo que está pasando en Europa, ¿cierto? En Occidente, porque aún, digamos, Occidente no penetra en el sur. Por eso es que, por el contrario, en Sudamérica este concepto trae consigo violencias, injusticias y problemáticas sociales. Y aquí lo menciona Margarita Herrera. En el ejemplo más preciso lo podemos encontrar en, por ejemplo, un ciudadano criollo en la Nueva Granada del siglo XIX se piensa a sí mismo, a él o a ella misma, como superior en cuanto al medio libre. A diferencia de otros ciudadanos, nos referimos, digamos,
a un ciudadano negro con mayor libertad y poder frente a otros. Entonces, fíjense como Margarita, la tesis de Margarita en el texto se confirma al decir que el término ciudadanía no solo sirve para arraigar una identidad, no solo sirve para representar un Estado o no solo sirve para ser un ciudadano soberano del territorio, sirve también para ser una arena de conflictos, de barbarie ciudadana y política. Porque mientras el término ciudadano en Europa puede significar ilustración, el término ciudadano en América Latina, precisamente en Colombia, puede también ser una arena de el ciudadano que se reconoce como ciudadano criollo, ciudadano primero criollo, pues lógicamente es superior socialmente y culturalmente a un ciudadano, digamos, indígena o negro, o afrocolombiano. Por eso es en Colombia dijimos que surgió una dialéctica en cuanto a contradicción se refiere, pues a partir del término liberal y conservador, pues más allá de la condición espacial, digamos que sobrepasa la noción europea del ciudadano, vamos a la cuestión, digamos, espacial colombiana, ya que, por ejemplo, la cuestión de principios, sí, un término muy importante de León María, un general conservador, va más allá para definir al ciudadano, incluso tacharle como ciudadano de bien, si representa, como decíamos, a conservador o incluso al liberal. Por el contrario, señalarlo como un enemigo propio, un enemigo civil, a pesar de que es increíble, a pesar de que se comparte un territorio soberano, y ser incluso un individuo libre, igual es incluso un vecino. En términos ciudadanos, lo que genera es una lucha política, una lucha hegemónica, una lucha sobre todo pues, característica de los países del sur, ¿no? Porque incluso de toda Europa, por eso nombramos a Pierre Lacoste y David George. Los ciudadanos no se, los ciudadanos y los territorios espaciales no se miden, porque tienen en América del Sur, en latitudes altas o latitudes bajas, sino se miden porque precisamente el modelo económico, sobre todo ideológico, es la que define al ciudadano en sí. Pero ese término ciudadano lo que carga precisamente es una base de ideologías, una base de políticas que afectan y también, digamos, de alguna manera u otra generan conflictos alrededor de ciudadanos del mismo territorio ciudadano. Hola, mi nombre es Santiago. Yo quiero hablarles de cómo ha cambiado la formación política a lo largo de la historia de Colombia. Digamos que este recorrido se puede iniciar desde el siglo XIX y llegar hasta las políticas más recientes sobre ciudadanía. Pero la idea es ir viendo cómo estos cambios no solo se dieron porque sí, sino que responden a contextos, ya sea contextos sociales, religiosos, económicos o incluso son influenciados por contextos internacionales. Por lo cual, pues iniciaremos con el siglo XIX. También se conoció como los inicios de la educación republicana. Por esta época, la formación política era básicamente lo que se conoció como instrucción cívica. Y vale decir que no era nada parecido a lo que se entiende actualmente como educación ciudadana. De hecho, se enseñaba usando catecismos políticos. O sea, se usaban textos estructurados con preguntas y respuestas cortas, casi como el catecismo convencional religioso. ¿Y esto que puede notar? O sea, demuestra que había una relación muy fuerte entre la Iglesia Católica y la educación, ya que esta era altamente influyente ante cómo se formaba el ciudadano. Para que te hagas una idea, un estudiante podía aprender sobre instituciones políticas igual que podía aprender sobre sacramentos en misa. En este tiempo también se comenzó a inculcar rituales patrios. Estos eran, por ejemplo, honrar la bandera, cantar el himno, recordar a los héroes de la independencia. En general, lo que se buscaba era que sintieran una identidad nacional. Esto también se puede conformar mucho con el deber de la memoria, ¿no? El cómo la relación que tenemos con los saberes también da una relación de poder, ya que para generar estos sentimientos patrios se idolatra personajes históricos y no se muestra una historia totalmente crítica de cómo fue, sino que se busca idolatrar por esto mismo, para que nosotros generemos estos valores demostrando unas relaciones de poder y instrumentalizados, o sea, instrumentos de poder. Bueno, ya hacia finales del siglo XIX apareció algo clave, que fue la regeneración y la constitución de 1886. Aquí cambió totalmente el panorama, ya que el Estado se vuelve mucho más centralizado. Sin embargo, la Iglesia sigue teniendo mucho poder sobre la educación y se impulsa una formación moral y religiosa muy marcada. La idea con la que se formaba era la del buen ciudadano. Era alguien productivo, creyente y obediente, por lo cual se buscaba que tanto lo académico, lo religioso y lo patrio estuvieran totalmente mezclados, ya que este era el contexto de la época. Ya fue hasta inicios del siglo XX y mitades del siglo XX donde ocurrieron cambios.
Específicamente en los años 30 se dieron las reformas liberales, empezando una modernización del país. Acá aparece lo que se conoció como la famosa escuela nueva o la escuela activa, inspirada en unas ideas mucho más progresistas. En este enfoque lo que se buscaba era el de formar sujetos autónomos, con pensamientos críticos y actitudes democráticas. O sea, por ejemplo, en lugar de memorizar datos, los estudiantes aprendían haciendo proyectos, resolvían problemas, aprendían a trabajar en equipo. La idea era preparar ciudadanos activos, no simplemente al ciudadano obediente. Fue en 1933 donde se unificó en un solo campo lo que fue la historia, la geografía y la instrucción cívica. Esto bajo el nombre de estudios sociales, lo que permitió integrar la formación ciudadana a una mirada mucho más amplia. Ahora fue que a mediados del siglo XX se conoció como lo de la violencia política, ya que llega el periodo del Frente Nacional. Aquí se alternó el poder entre liberales y conservadores, y aunque la verdad se ayudó mucho a frenar la violencia bipartidista, también dejó por fuera actores políticos minoritarios, lo que después ocasionaría, como sabemos, más violencias. Durante estos años, la educación se empezó a entender desde una lógica tecnocrática, o sea, es decir, la educación como capital humano, lo cual se veía a la escuela como una fábrica de trabajadores productivos. Pero también ocurrieron cosas importantes. Por ejemplo, en los años 70 los movimientos estudiantiles toman fuerza. Jóvenes inconformes, comenzaron las protestas universitarias, debates sobre desigualdad. Esto abría escenarios de participación política que no dependían del Estado. Entonces pensemos en esto, los colectivos estudiantiles, las marchas o los debates públicos también fueron espacios que educaron políticamente al ciudadano. En los años 80 surge el área de ciencias sociales como tal y promoviendo programas como Educación para la Democracia y la Paz. Todo mientras el país se abre a la globalización y también toma mucho más fuerza lo que se conoció como narcocultura. Lo cual nos lleva a un punto clave y fue la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 es una carta política que reconoce la diversidad cultural, amplía los derechos ciudadanos y plantea la democracia participativa. Entonces, la educación ya debía adaptarse. La Ley General de la Educación de 1994 afirma que formar ciudadanos democráticos era una prioridad nacional, pero al mismo tiempo ocurría un contexto y es que se enfrentaba a una crisis económica, además de conflictos armados y un estado debilitado, por lo cual surgió una pregunta importante. ¿Quién está definiendo la formación ciudadana y con qué intereses se forma el ciudadano? Por lo cual entraron muchos debates ante esto mismo. Pero ahora sí podemos adentrarnos en qué pasa con las políticas más recientes. En las últimas décadas y sobre todo desde inicios de los años 90, el mercado empieza a influir muchísimo en la educación. Los gobiernos y organismos internacionales empiezan a promover un enfoque de eficiencia y competencias, haciéndolo a través de las evaluaciones masivas, por lo cual se comienzan a generar lo que son las pruebas estandarizadas, ¿no? Como las pruebas PISA o las pruebas ICFES. Pues todo viene detrás de esta lógica neoliberal de la producción y de la eficiencia. Esto lleva a que la formación ciudadana comenzara a verse en términos de competencias ciudadanas, es decir, no solo saber de constitución, sino demostrar habilidades como diálogo, resolución de conflictos, participación, derechos humanos. Y aunque esto tiene cosas positivas, también genera un gran debate, y es como de verdad el conocimiento puede ser cuantificado, y digamos algo como las ciencias humanas o las competencias ciudadanas pueden ser probadas a través de preguntas de opción múltiple y cerradas, cuando son algo totalmente interpretativas y abiertas. Entonces estos son como uno de los debates más actuales. Además que también en los años 90 se impulsó a nivel internacional la educación en derechos humanos. Específicamente, en 1933, en Viena, la ONU declaró la década de la educación en derechos humanos. Y luego, en 1995, la UNESCO lanzó la Declaración y Plan de Acción sobre la Educación para la Paz y la Democracia. Esto hizo que el profesor de Ciencias Sociales, además de todas las responsabilidades de enseñar los saberes prácticos que se consideran sociales como historia y geografía, también tenía que enseñar democracia, convivencia, paz, derechos humanos. Por lo cual el profesor de la actualidad no solo tiene que enseñar, por ejemplo, la Revolución Francesa, también debe mediar sobre los conflictos escolares, enseñar a deliberar, promover la inclusión y participar en proyectos de convivencia. Por lo cual está el debate de que es una carga muy pesada para un solo docente. Entonces, ya para finalizar, lo que podemos ver es que la formación política en Colombia no es lineal ni estática, sino que es contextual.
se cambia debido a las tensiones sociales, a las tensiones económicas, a las relaciones de poder y a las relaciones que hay entre ideologías. Por lo cual podemos ver que la educación pasa de catecismos políticos y rituales patrios a modelos pedagógicos activos. De modelos pedagógicos cambió a la tecnocracia educativa y de la tecnocracia educativa se conformó la formación democrática y derechos humanos y finalmente está lo que se conoce como un modelo de competencias y evaluaciones permanentes. Y detrás de cada etapa que ha sufrido esta formación ciudadana hay actores detrás, ya sea el Estado, la Iglesia, los docentes, los movimientos estudiantiles, incluso los organismos internacionales. Entonces, por últimas, podemos entender que la evolución es necesaria, ya que también permite formar a un ciudadano de manera más crítica. Pero también hay que pensar cómo lo formamos y para qué lo formamos. Los intelectuales en el campo educativo. El papel de los intelectuales es central. El texto muestra cómo circulan entre universidades, ministerios y organismos internacionales. A veces funcionan como intelectuales orgánicos al servicio del poder y otras veces como críticos que introducen nuevas problematizaciones. Su participación no es neutra. Sus posiciones en el campo determinan cómo entienden la ciudadanía y el tipo de políticas que impulsan. A partir de los años 90 se impone lo que el texto llama el giro pragmático. La calidad educativa se mide en términos de evaluación y eficiencia económica. La educación se va acercando al lenguaje del mercado. Aquí las competencias empiezan a ocupar un lugar hegemónico, lo cual está directamente relacionado con la flexibilización laboral y con un modelo que entiende la educación como un servicio y no como un derecho. En Colombia, este proceso se concreta en varias etapas. Entre 1999 y 2001, Bogotá hace las primeras pruebas de competencias ciudadanas. En 2003, el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, convoca expertos de psicología, sociología y filosofía para diseñar los diferentes estándares nacionales. Lo problemático es que las pruebas se aplican incluso antes de hacer la fundamentación conceptual, lo que muestra un enfoque apresurado y muy centrado en la evaluación, saliendo de lo que serían las competencias ciudadanas que debería llevar cada estudiante para su proceso. Sin embargo, este enfoque no es aceptado por todos los intelectuales críticos, los cuales señalan que las competencias privilegian solo lo cognitivo y dejan de lado las condiciones materiales, los contextos de violencia y la diversidad cultural. Sergio Suburia es uno de los más fuertes críticos y él muestra cómo las competencias ciudadanas redujeron la educación política y asumieron que existen estándares homogéneos para medir las conductas del buen ciudadano, lo cual es problemático en sociedades complejas como la colombiana. El texto plantea que estas tensiones reflejan un conflicto más profundo entre los estados, un neoliberal que se retira, mide y evalúa, y el otro, un estado social que busca garantizar derechos y ampliar la ciudadanía. La formación ciudadana se convierte entonces en un campo de disputa política e ideológica donde se define qué tipo de sociedad queremos y qué entendemos por un tipo de ciudadanía. Bien, una vez terminada la presentación de mis compañeros y de mi persona, vamos al ejercicio pedagógico y o la unidad didáctica que se propone. Consiste en que el neoliberalismo construye la ciudadanía. Al constituirse el neoliberalismo, como dijimos, como un constructor de ciudadanía, este concepto, digamos, ha perdido su esencia decimonónica, es decir, del siglo XIX, de libertad, de igualdad,
del Estado-Nación y se ha convertido en un campo de luchas hegemónico donde pareciera tornarse arbitrario y estar mediado por cuestiones meramente económicas y simbólicas, alineadas a las políticas públicas definidas a favor del mercado mundial y por las necesidades mundiales. El grado a implantar, pues se podría implantar con estudiantes de grado noveno, décimo y once, barra compañeros del seminario, puesto pues, que se hace necesario definitivamente conocer las tendencias de globalización, entendiendo de esta manera cómo los factores nacionales no son definidores para la implementación de políticas públicas y educativas, sino por el contrario, se corresponde con lineamientos internacionales que definen parámetros nacionales. Se justifica la subjetividad económica. Si los ciudadanos se forman con base a las políticas públicas, las cuales pues ya hemos dicho que se alinean con el campo económico y se definen de manera global, hablamos de ciudadanos o sujetos para la producción. En las pruebas SIGES, las pruebas a ver, por ejemplo, colombianas se dan cuenta de este fenómeno. Por esto, pues el objetivo o la justificación de esta manera es comprender cómo Colombia y la educación colombiana genera ciudadanos en cuanto a la sociedad neoliberal requiere. ¿A qué apuntamos? La eficiencia es como campo político de tensión económica, social y cultural, es lo que definimos por ciudadanía, conjunto a la autora del texto, Margarita Herrera. De esta manera, nos alineamos a lo que se analiza desde la OCDE y una segunda bibliografía, como desde el campo educativo, que estos ciudadanos se están configurando meramente para la producción, lo económico y la eficiencia, y son medios y o evaluados para ella misma desde las pruebas ICFES. De esta manera, ¿cómo se asocia esto al panorama internacional, sobrepasando a Colombia como un territorio nacional? Hablamos del auge y la globalización, porque pues es el pilar de nuestra exposición. Pero vamos a explicar los tiempos, los requerimientos y las formas de evaluar de la actividad. Los tiempos, la primera parte de la actividad se relaciona entonces con un Word donde hay una serie de preguntas con unos mapas políticos, como vimos al inicio de la exposición, que son del mundo y hay una necesidad de que los compañeros establezcan relaciones en él, incluso saquen algunas conclusiones y o análisis, pues ayudados de los mapas y el texto de Margarita Herrera de las políticas ciudadanas y públicas. La segunda parte vamos a explicar pues obviamente qué es la OCDE, aunque pues al tornarse la contingencia vamos a hacer lo contrario, vamos a explicar primero qué es la OCDE y luego vamos a cerrar pues precisamente con la actividad que proponemos. Este cambio lo damos precisamente por la contingencia que estamos presentando en la universidad. Y los requerimientos, pues los requerimientos son mínimos, es interpretación y reconocimientos mínimos de mapa, haber realizado la lectura o digamos, el haber visto los videos que proponemos de la OCDE para que asocien el término ciudadanía precisamente con la formación de lineamientos meramente neoliberales y por último, pues una predisposición participativa de los compañeros y la atención de ellos mismos durante la exposición magistral. Las formas de evaluar, pues más allá de ser una exposición ponderada con que se propone una actividad con base a dos tiempos, estaba pensando en tres tiempos, pero por la contingencia la proponemos a dos. Pues el primero de ellos es explicar qué es la OCDE y darle a los compañeros pues las bases para que resuelvan la actividad. Y el segundo, la segunda forma de evaluar es pues obviamente las preguntas que contienen los mapas y que esos mapas pues y de la exposición y el texto de Margarita Herrera pues pensamos la actividad y que los compañeros la tienen que responder, socializar y esa sería nuestra unidad didáctica pensada desde cómo el pensamiento geográfico puede develar la globalización de las políticas públicas en la educación. Bien, pues el primer insumo que está para los compañeros es que es la OC de un video de SafeLink Group, pues, y nosotros proponemos un enunciado corto. En la posmodernidad, con el desarrollismo establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial, se comienzan a hablar de países del primer y tercer mundo, repúblicas, estableciendo Estados Unidos alianzas para el progreso con países latinoamericanos del tercer mundo para no avance en cuestiones económicas. De esta manera, en la actualidad, la OCDE, Organización para el Desarrollo Económico, se difunde a nivel mundial, perteneciendo principalmente a países del primer mundo barra europeos, con la novedad de que Colombia también hace parte de esta organización. La pregunta planteada para el desarrollo de la actividad para nuestros compañeros es ¿por qué? Colombia, la más educada y líder en esta cuestión de América Latina, es un enunciado. El segundo insumo que les dejamos es un video relacionado con el plan de gobierno 2014-2018, educación,
del presidente Santos en el periodo, en el segundo periodo que atravesó de 2014 a 2018. Y es con base a una pregunta. Colombia, la más educada, la líder de educación en América Latina, un país de tercer mundo, aliado con el narcotráfico y pionero de una cultura de narcos, en la anhelada, pura y minoritaria lista de países occidentales, cuna de la cultura, esperanza y libertad. Obviamente el enunciado no parte de nuestra percepción sobre Colombia, para nada. El enunciado se hace precisamente como la idealización, digamos, por ejemplo, estadounidense, o sea, llama así a nuestro país, a Colombia, y por eso nos preguntamos por qué Colombia, si la llaman así, por qué Colombia, si es la cura del narcotráfico, se alía en esa anhelada lista donde solo hay países, digamos, entre comillas, perfectos. Bien, después de hacer explícito uso de nuestros materiales propuestos para la actividad, explicamos el primer tiempo que propusimos en la explicación de la unidad didáctica, la cual es precisamente la OCDE. Digamos que, pues para comprender la OCDE, también hay un texto de Díaz 2020, donde nos indica que la enseñanza de los DDA establecidos en las ciencias sociales por los gobiernos de turno se alinea con los parámetros de la OCDE, ¿cierto? De la Organización de Desarrollo Económico. Pues estos desarrollos permiten, digamos, al país, en este caso Colombia, aumentar sus resultados en las pruebas CIFES y capacitan profesionales, técnicos y mano de obra eficientes que demuestren una Colombia que cumpla con los requerimientos de la OCDE, ¿cierto? Entonces, este texto de Díaz nos dice que es un país donde su economía es a partir de su educación. Estos de aparte son supuestamente libre aplicación. Lo contradictorio, cierto, es que dan incentivos tanto a instituciones como a docentes por resultados eficientes en las pruebas saber ICFES, ¿cierto? Y aumentos salariales. Entonces, pues digamos que la educación de las ciencias sociales reflexiva, transformadora, emancipatoria, pensada desde el espacio y desde la transformación espacial, queda relegada a una enseñanza en función de lo económico, la eficiencia y el aumento salarial e incentivos de instituciones educativas. ¿Qué pasa? Eh, digamos que la intención del gobierno Santos, lo que dijimos de la OCDE, es que las políticas económicas barra públicas se relacionen su plan nacional de desarrollo y plan sectorial de educación, para que Colombia hiciera parte de la organización de la OCDE, ¿sí? Y esto se logró en el año 2020. El país, pues obviamente se alió con países primermundistas occidentales, pero pues obviamente es una contradicción muy grande, porque en términos pragmáticos se nota, digamos, se nota el acceso a nuestro país en un mundo contra países occidentalizados, muy avanzados o supuestamente muy avanzados. Entonces, digamos que se comienzan a utilizar las promesas de la movilidad social en estos DBA, en estas políticas públicas, se comienzan a alinear con que pues precisamente la educación, lo más, digamos, en la educación, pues formar ciudadanos, pero pues estos son entramados, digamos, de las políticas públicas, ¿cierto? Entonces el concepto de ciudadano, el concepto de ciudadano de bien, el concepto de trabajador de bien, eficiente, realmente se alinea y ve a colombianos como capital humano para ingresar a una selecta lista de países ricos. Y pues obviamente que el gobierno se lleve su tajada, también, también pues estas políticas sirven para sobornar a instituciones y a docentes en este caso. Podemos ver el mapa, que es el mapa mundial de la OCDE, sí, donde por ejemplo, si pueden ver, toda Norteamérica hace parte de la OCDE, ¿cierto? Y toda América del Sur, a excepción de Colombia y Chile, no hace parte de la OCDE, ¿cierto? Solo Colombia y Chile. Por otro lado, toda Europa del Este, ¿cierto? Incluyendo Turquía, hace parte de la OCDE y toda Oceanía y Japón hace parte de la OCDE, ¿cierto? Entonces, pues obviamente es una clara referencia a que las políticas públicas en educación no definen para el bien, definen para una lucha hegemónica, para un campo, una arena de un campo político de tensión. Precisamente es lo que estamos explicitando con nuestra actividad, que es en el espacio geográfico, sin importar, volvemos a mencionar a Pierre Lacoste, Abe Jobs, donde sea, si ya sea en Argentina, ya sea en Brasil, ya sea en Canadá, siempre va a estar atada la educación y su definición de ciudadanos y o estudiantado, escolares, docentes, a lo que define las naciones del primer mundo, ¿cierto? Las naciones que tienen la ideología capitalista barra neoliberal.
porque estas son las que precisamente definen el ciudadano del cual se debe ser. En este caso, en el siglo XIX, el liberalismo definió el ciudadano que se debía hacer, de amar a su país, de enseñar geografía precisamente para que los ciudadanos pues luchen por sus imperialismos, y el ciudadano del siglo XX se define como el ciudadano que precisamente está en una lucha de tensión y no es definido ni siquiera por el territorio soberano, sino es definido por políticas públicas exteriores a él barra ella. Bien, la segunda, es la primera parte de la actividad, pues era precisamente esta, la unidad didáctica, para que los compañeros conozcan, pues, qué es la OCDE y el Plan de Gobierno Sectorial de Santos, unido, digamos, a una tercera bibliografía de la de Díaz 2020, donde, pues, el objetivo era analizar lo que dice Margarita, de que el término ciudadanía, de que las políticas públicas no son meramente interiores, no son simplemente soberanas, sino por el contrario, están atadas a un panorama mucho más grande y pues apostamos por el panorama geográfico, por el panorama espacial, por el análisis cartográfico de los mapas, para que los compañeros precisamente puedan denotar esto. Pero antes teníamos que explicar precisamente la OCDE, y fue lo que se hizo. Este es el primer punto de la actividad. En el segundo punto, el docente pues, va a estar viendo la actividad nuestra cuando la carguemos al Moodle, porque pues Canva no me permite estar en dos pestañas a la vez. Es un Word donde nosotros llamamos formación ciudadana desde una mirada espacial a partir del modelo económico neoliberal alrededor del mundo. Ciudadano o ciudadano en cuanto a Occidente. Políticas públicas alineadas con el campo económico. Políticas globalizantes, como menciona Margarita. Eh, pues los compañeros van a ver el mapa 1.1, donde va a ser un mapa general, un mapa político de todos los 5 continentes. El mapa 1.2, los estudiantes van a ver un mapa, pues precisamente que relaciona algunas zonas, pero pues la pista más circunstancial es que el mapa solo relaciona en África, Sudáfrica y en Europa, deja toda Europa del Este sin pintar, ¿cierto? Bueno, entiéndase Europa del Este sin contar Alemania y todo lo que implica. Y el mapa 1.3, entonces los compañeros se les van a hacer muy familiar. Es otro mapa que, al igual que el mapa 1.2, deja muchas zonas sin pintar. África la deja toda sin pintar. Y a Europa del Este pasa lo mismo. Y algunas partes, digamos, del Oriente Lejano, ¿cierto? Nos referimos a Asia. Y que el estudiantado, los compañeros, van a, pues precisamente las preguntas van a relacionar de la siguiente forma. El primer punto es que en los tres mapas los estudiantes deben establecer un título. Ejemplo, para el mapa 1.2, el título es un mapa donde existen personas, ¿cierto? El segundo punto es que se tiene que establecer una relación con la perspectiva espacial conjuntamente al neoliberalismo. Se puede hacer con el mapa 1.2 y 1.3. Digamos que hay que detallar de manera minuciosa los territorios resaltados para hacer una comparación y llegar a la respuesta. En el segundo punto, entonces, pues obviamente nos tienen que decir de qué manera estos mapas se relacionan al neoliberalismo y por qué están pintadas algunas áreas que, digamos, en África no, en Europa del Este no. El tercer punto es que se resalten dos curiosidades al menos de los mapas 1.2 y 1.3, algo que los compañeros noten y les haya llamado la atención, de por qué, digamos, Sudáfrica está pintado en un mapa y no en el otro. El cuarto punto es establecer la posición absoluta en relación con la red de coordenadas astronómicas. Y les damos un ejemplo con Polonia para que los estudiantes lo hagan. Recordar que, pues obviamente, un paralelo indica la longitud norte o sur y un meridiano indica la longitud oriente o occidental. Y pues proponemos que se establezca la posición absoluta de Colombia y Francia. Y los estudiantes también van a denotar por qué pedimos la posición absoluta, qué tan importante, recordando precisamente el postulado de Yves Lacoste y Pierre Georges. El quinto punto tiene un enunciado que dice, Pierre Georges y Lacoste mencionan que la posición absoluta relativa, continental y espacial no son determinantes para señalar a un país como pobre o rico. Por el contrario, es su ideología en control económico, occidente barra oriente, el mundo es visto desde sus condiciones socioeconómicas de existencia, barra ideología económica. Este enunciado, que ya lo hemos mencionado varias veces en la exposición, le permite a los estudiantes en este quinto punto y les exige establecer la diferencia principal entre el mundo occidental respecto al mundo oriental. Además, les pedimos que piensen en el punto 4, ¿cierto? El que van a hacer de la posición absoluta. Determinarse con el punto 4 si la afirmación de Pierre Georges e Lacoste es verdadera o falsa y que justifiquen. El sexto punto es que a partir de la anterior mirada espacial, digamos que se concluya, si digamos se concluye de esta manera. El término ciudadano es un concepto de carácter histórico, el cual ha sido arena de luchas y conflictos en el siglo XX.
debido principalmente a qué. O sea, ya establecimos, Margarita establece y nosotros también establecimos la exposición, que el término ciudadano no es un término como Kropotkin propone, de lo que la geografía debe ser, ¿cierto? De amar a su país y amar a otros países, sino por el contrario es una lucha, es una arena de lucha, es una arena conflictiva hegemónica. Entonces le proponemos a los estudiantes que piensen en la exposición magistral cuando mencionamos la contradicción dialéctica precisamente entre la ideología liberal barra conservadora en Colombia, cómo esto se asocia, esta frase, cómo se asocia precisamente con la afirmación de que el término ciudadanía es una arena de luchas. Para el séptimo punto, finalmente, pues preguntamos lo siguiente: ¿con qué institución se da la formación de ciudadanos que responden a intereses neoliberales? ¿Conocen qué es la OCDE o incluso lo que fue el Plan Sectorial de Educación del Gobierno Santos 2014-2018 para esos materiales? Y pues establecer una relación con la exposición magistral y los mapas presentados. Ese es el séptimo punto entonces, donde los estudiantes nos indican qué institución es la principal para que se formen ciudadanos con intereses neoliberales y nos indiquen qué es la OCDE y el Plan Sectorial de Santos, o más o menos en qué se relaciona precisamente con nuestra exposición. Y esa sería la unidad didáctica. Y los anteriores puntos, pues, es precisamente para reflexionar, analizar conjunto a la siguiente frase para que les ayude a resolver la exposición. Colombia, líder de la educación en América Latina, con el objetivo de ser el país más educado, ciudadanos en cuanto útiles para la necesidad social. Todo esto para que los compañeros con esta frase se piensen y resuelvan los 7 puntos. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Estefania Gutiérrez Núñez y yo les voy a exponer la unidad didáctica ya resuelta. El día de hoy les voy a mostrar cómo los mapas no solo representan territorios, sino relaciones de poder. A simple vista parecen figuras inocentes, pero cada color encierra una jerarquía. Quién manda, quién obedece, quién se integra y quién queda por fuera. Esta unidad didáctica nos invita a mirar la formación ciudadana a la luz del neoliberalismo. Ese modelo que transforma al ciudadano en consumidor y al mundo en un mercado competitivo. Respondiendo a la primera pregunta, los títulos de los mapas. El primer mapa lo titulé Distribución General del Mundo sin jerarquías visibles. Muestra únicamente la forma del planeta. Aquí no hay centros ni periferias, solo territorio humano. El segundo mapa lo titulé Occidente Global y el poder económico dominante. Allí aparecen los países económicamente más poderosos coloreados en azul intenso. Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Ese grupo pequeño concentra la riqueza, las decisiones globales y el modelo neoliberal en su forma más pura. El tercer mapa, países integrados y semi-integrados al neoliberalismo global. Amplía el programa, muestra dos zonas. Azul oscuro, economías plenamente integradas al modelo. Azul claro, países semiperiféricos, insertados pero no decisores. Y en gris queda lo que el mercado no prioriza. La selección de colores revela quién participa, quién aspira y quién es ignorado. Relación entre perspectiva espacial y neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema que reorganiza el mapa según la utilidad económica. No le interesa la geografía natural, sino la geografía del capital. En el mapa 1.2, Occidente, aparece compacto, fuerte, iluminado. No es casual. Ahí están los centros financieros, las corporaciones, los organismos internacionales. La idea de ciudadano. En estos lugares está asociada a la autonomía, al consumo y a la libertad individual. El mapa 1.3 muestra cómo otros países entran al juego. Chile, Argentina, Corea del Sur, Turquía, Malasia, Indonesia están dentro de la maquinaria pero no en el volante. La periferia parece desdibujada. África subsahariana, gran parte del Medio Oriente, Asia Central, esa ausencia no es geográfica, es política. No generan suficiente interés para el capitalismo global. Entonces, ¿qué nos dicen los mapas? Que la ciudadanía no se construye igual para todos. En el centro del neoliberalismo moldea al ciudadano como consumidor. En la periferia el ciudadano es más un sobreviviente del mercado global que un beneficiario de él. La perspectiva espacial revela la desigual distribución de poder. El neoliberalismo toma el mapa físico y lo convierte en un mapa funcional donde se acumula la riqueza y donde se soportan las consecuencias. Curiosidades de los mapas. La primera curiosidad es que Japón y Australia aparecen como parte del occidente global, aunque están en Oriente. La geografía económica vence a la geografía física. La segunda curiosidad es más cruda. Países relativamente pequeños como Chile y Argentina aparecen más integrados al neoliberalismo que potencias demográficas como India o Indonesia. Eso demuestra que la influencia económica no depende del tamaño del territorio, sino de las alianzas, las reformas y la cercanía a los centros de poder. Posición absoluta de Colombia y Francia. En coordenadas astronómicas, Colombia se ubica entre los 4 grados sur y 13 grados norte de latitud.
Atravesada por la línea del Ecuador, esta posición nos convierte en un país intertropical, con climas variados y alta biodiversidad. En cuanto a longitud, está entre los 67 grados y 79 grados oeste, plenamente en el hemisferio occidental. Francia, en contraste, se encuentra entre los 42 grados y 51 grados norte. Es un país completamente del hemisferio norte, con estaciones marcadas y otro tipo de desarrollo agrícola e industrial. Su longitud está entre los 5 grados oeste y 8 grados este, es decir, se extiende a ambos lados del meridiano de Greenwich, pero mayormente al oriente de este. Las coordenadas no solo ubican, cuentan historias. Colombia es tropical, diversa, rica en recursos. Francia está en el corazón histórico del poder europeo. La latitud y la longitud también han definido nuestras oportunidades. Y ya para finalizar, estos mapas nos enseñan que la ciudadanía no nace de manera uniforme. Depende del lugar donde cae el cuerpo, pero también del sistema económico que domina el mundo. Leer los mapas es aprender a leer el poder, y formarnos como ciudadanos críticos es el primer paso para no dejarnos dibujar por el neoliberalismo, sino para redibujar el mundo. Gracias. Bueno, ya para finalizar, concluir y sintetizar un poco con lo que mis compañeros ya venían mencionando, retomo el giro pragmático con la pregunta de qué significa formar un ciudadano hoy. Si es prepararlo para ser un agente crítico y participativo en la democracia o por el contrario es adiestrarlo para funcionar de manera eficiente dentro de un sistema económico globalizado. Para responder a esta pregunta tenemos que dar cuenta de que este giro pragmático no surge de manera espontánea, sino que responde a lo que en términos de Bourdieu se llama la dominación del Estado en la producción y reproducción simbólica, en donde el Estado, junto con organismos internacionales, definen qué problemas son importantes y en este caso reconfigura el problema de la ciudadanía como un problema de eficiencia y medición. Justamente el concepto de competencias se importa desde el mundo laboral y se traslada a la esfera de lo cívico, como señala Herrera citando a la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos. Se trata de un conjunto de destrezas para hacer frente a las exigencias del trabajo y los desafíos de la competitividad. La lógica detrás de esto es que se coloniza el vocabulario educativo con términos económicos. Entonces la educación deja de ser concebida predominante como un bien público y un derecho, después para entenderse como un servicio que debe rendir frutos medibles. El ejemplo más cercano que tenemos es que aquí en Colombia, a partir del 2003, el MEN convocó a intelectuales para que diseñaran estándares de competencias ciudadanas, que posteriormente fueron evaluados masivamente en las pruebas saber. Lo que surge de esto y con estos modelos de competencias ciudadanas surgen los cuestionamientos. Entonces, las principales críticas que se dan desde dos aspectos. Uno es de la epistemología y el otro es de la política. Desde la crítica epistemológica se habla de un reduccionismo psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque por competencias, en su afán medible, reduce la complejidad de la formación política a componentes cognitivos y netamente actitudinales individuales. Como señala Herrera, pues se cae en un psicologismo que ignora por completo las condiciones materiales de existencia. Se nos pide ser ciudadanos activos y solidarios en un vacío estructural, sin considerar la desigualdad económica, la exclusión o la violencia que configuran el terreno real donde se ejerce la ciudadanía. Y segundo, pues la crítica política, donde se habla de una legitimación del status quo. En palabras de Giroux, sería que la educación pues, no es inocente, sino que siempre es un acto político. Este modelo, al priorizar la adaptación y las habilidades para la vida, funciona como lo que él llama la pedagogía de la acomodación. Entonces es una forma para la aceptación del orden neoliberal, pero no para su cuestionamiento. Y en el análisis de Sergio de Zuviría, que lo cita Herrera, es contundente porque denuncia la reducción progresiva de la formación política en una lista de competencias, la creación de estándares homogéneos para el buen ciudadano, entre comillas, y la naturaleza adicional de estas propuestas, que no transforman el corazón del sistema educativo. Se promueve una democracia restrictiva. Pues también esto viene de una tensión entre los modelos de democracia, ¿no? Pues el modelo hegemónico, que es la democracia precisamente restrictiva, y la formación para la adaptación al orden social, y el modelo contrahegemónico, que es una ciudadanía como una construcción social histórica, crítica y transformadora. Ya para concluir, y pues recapitulando el recorrido histórico que hace Herrera, nos muestra que pues, la formación ciudadana en América Latina ha sido un campo de batalla permanente. Primero, en una primera instancia, por la Iglesia y el Estado liberal,
Luego pasamos a los proyectos nacionalistas contra las influencias pedagógicas modernas, y hoy en día que pues es una visión integral y crítica de la ciudadanía, y otra que es pragmática y mercantilizada. Bajo este escenario, el papel de los intelectuales pues es ambiguo y tensionante, como pues lo anuncia Gramsci. Los intelectuales pues no flotan por fuera de la sociedad, son orgánicos a ciertos grupos sociales. Algunos, como muestra Herrera, son cooptados por el Estado y las agencias internacionales para precisamente legitimar el modelo hegemónico, operando como tecnócratas, que pues esto se traduce a demandas sociales en problemas técnicos y medibles. Y otros, en cambio, pues asumen un rol contrahegemónico denunciando estas mismas políticas y luchando para ampliar la esfera de lo público. Entonces el dilema final no es técnico, sino es profundamente político y ético. Se trata de elegir entre los dos proyectos de la sociedad y del ser humano. Entonces, uno, o formamos ciudadanos en competencia, que sean individuos aislados que ven optimizar su desempeño cívico por un mercado global, o formamos ciudadanos en democracia, que sean sujetos históricos, conscientes de sus luchas pasadas, capaces de pensarse colectivamente y de luchar por la ampliación de derechos y la sociedad de la justicia social. Mm, pues la educación ciudadana, lejos de ser una materia más en el currículo, es la arena donde se define el futuro de nuestra convivencia. La tarea pendiente, siguiendo pues lo que nos dice Herrera, es rescatar ese sentido histórico, conflictivo y emancipador, que se niega a que sea reducido a un simple ítem en una prueba estandarizada. El desafío es, entonces, en última instancia, repolitizar la educación para que deje de ser un instrumento de domesticación y se convierta una vez más en una herramienta de liberación.